Ahí sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, Hacía tiempo que no hacía una cápsula, se me había olvidado cómo se hacía esto, ¿ya? Bueno, en definitiva, este video, ¿cierto? Esta clase, la gracia que tiene es venir a ayudarles a ustedes con el estudio y con la preparación de la prueba que tenemos la próxima semana. ¿Ya? Así que, como ya les había anunciado hace algunos días atrás, la idea era poder darles alguna guía, ¿cierto? Alguna ayuda, ¿cierto? U orientación, más bien, a la hora de enfrentar el estudio, ¿cierto? El repaso y, bueno, aquellos que van más atrasados, la lectura del texto que corresponde para esta prueba, ¿ya? Les aclaro que esta es una prueba de comprensión de lectura, ¿cierto? Entonces, la materia o los contenidos, mejor dicho, que hemos visto a lo largo del semestre, o al menos de lo que hemos ido viendo desde la última prueba, no van a entrar, ¿cierto? No van a entrar, pero ustedes se van a dar cuenta, si es que ya lo leyeron, se dieron cuenta que lo aquí expuesto en este libro está bastante en línea, ¿cierto? Bastante asociado y articulado, ¿cierto? Con lo que hemos ido trabajando en clase. Incluso diría yo también hasta los énfasis en determinados episodios, ¿cierto? En determinados momentos, en determinados procesos, ¿cierto? Aparecen bien vinculados, ¿ya? Quiero antes de comenzar a entrar en materia, ¿cierto? A entrar en la propuesta que les traje yo de lectura, señalarles que, bueno, para su tranquilidad, ¿cierto? A mí en lo general no me gusta preguntar por detalles, ¿cierto? Con detalles me refiero a fechas específicas, me refiero a nombres propios de algunos próceres, de algunos líderes, ¿cierto? O algunos personajes destacados de algún episodio, ¿cierto? De algún momento. No, no voy a preguntar ninguna de ese tipo de cosas porque considero que no tiene mayor sentido, ¿cierto? Ir a lo específico. Sin embargo, tampoco es que o que yo les aconseje, ¿cierto? Prescindir totalmente de comprender, de entender y de retener algunos nombres, ¿ya? O algunas fechas. No con el afán de que usted memorice, ¿cierto? A mí lo que me interesa más bien es que usted comprenda, ¿cierto? Los procesos de mediano y de largo plazo, ¿cierto? Que aparecen aquí reflejados y tratados en el libro. Pero para eso, ¿cierto? Usted va a necesitar de algún apoyo, ¿cierto? Va a necesitar agarrarse de algo, ¿cierto? Y para eso sirven, como les digo, la efeméride, para eso sirve el evento, sirve el dato un poco más minucioso, ¿cierto? Que no es, insisto, algo que yo les vaya a consultar, pero les va a servir muchísimo a ustedes para asentar, ¿cierto? Para retener y para darle mayor tiraje a la comprensión, ¿ya? Es decir, a mí no me interesa que usted sepa que el triunfo de la Revolución Cubana ocurre el 1 de enero del año 59, no, pero me interesa que sepa que ocurre a finales de los 50 o principios de los 60, si usted quiere, y no en los años 40 ni tampoco en los años 70, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque son contextos distintos, ¿ya? Y la distinción entre los contextos está, a mi juicio, trabajada y bien dada o bien entregada, ¿cierto? Bien expuesta en el presente texto. ¿Ya? Eso como introducción, yo creo que van a ser también las preguntas, van a ser varias preguntas de extensión mediana, ¿ya? Porque ahí usted, digamos, tiene más posibilidad, ¿cierto?, de expresarse y también yo tengo mayor facilidad para evaluar, ¿cierto?, el desempeño de ustedes en la prueba escrita y así calificarle. ¿Ya? Bueno, dicho lo anterior, ¿cierto? Este texto que estamos leyendo es un manual, ¿cierto? Un manual que fue editado en el año 2017 en Argentina, en la Universidad de La Plata, y se llama Historia de América Latina, recorridos temáticos e historiográficos, siglo XIX y XX, ¿ya? Editado por el historiador Osvaldo Barrenechea. ¿Ya? Y tiene tres apartados, si usted quiere, ¿cierto? Tres secciones el libro, ¿ya?
Uno, el primero, ¿cierto?, más vinculado a los procesos políticos e intelectuales del siglo XIX, ¿cierto? En los cuales se discurre, se reflexiona en torno a cómo se conforman los países, o cómo se conforman los países bajo la forma de la nación, ¿cierto? Cómo se van eh, individualizando, ¿cierto? Y consolidando en su formato institucional, y por otra parte, cómo se van tendiendo puentes hacia una identidad colectiva de carácter continental que se conoce como el panamericanismo, ¿cierto? O el latinoamericanismo también en otros conceptos, en otros términos, ¿ya? Y cuáles son, ¿cierto?, los soportes. ¿Ah? Los soportes me refiero tanto a materiales, ya sea la literatura, sobre todo, ¿cierto? La política también, ¿ya? Los procesos generales, ¿cierto? Los procesos globales que se viven a través de movimientos, ¿cierto? Movimientos obreros, en fin, movimientos intelectuales, qué sé yo, ¿ya? Y también la reflexión que existe en torno al problema de la identidad también, ¿cierto? Que uno de los... no es solamente no es este texto el único que se enfoca en ello, sino que esto estamos hablando de un problema que al parecer es real, ¿cierto? En América Latina, es extendido. La pregunta sobre la identidad latinoamericana, ¿ya? La memoria sobre la identidad latinoamericana, ¿ya? Entonces ese creo yo que es más o menos, es una primera... aproximación, ¿cierto? Una primera síntesis del primer apartado, ¿ya? El segundo es un tema, está asociado más al tema político, ¿cierto? Social. Eh, Me gusta porque habla sobre la violencia, ¿cierto? Y la violencia y la devoción, diríamos, ¿cierto? O la fe, si usted quiere, ¿ya? Son dos de los ítems, ¿cierto? Dos de los elementos que están presentes a lo largo de los dos siglos, ¿cierto? El XIX y el XX, en la historia latinoamericana. Y además, bueno, se incorpora un tercer ensayo, ¿cierto? Un tercer capítulo ahí sobre género y sexualidad que es bastante interesante y potente a mi juicio, ¿cierto? Bastante crítico, a pesar de que, diría yo, no es tan latinoamericanista, ¿ya? En el sentido de que esa crítica se puede plantear, ¿cierto? Sobre todo para Europa, Estados Unidos, ¿cierto? Y el mundo occidental en general, no exclusivamente para América Latina, a pesar de que sabemos que la deriva, ¿cierto? Regional, ¿cierto? O continental en este caso, tiene sus propias lógicas, ¿cierto? Sus propias particularidades que creo yo ahí solamente se anuncian, no se trabajan tanto, ¿ya? Y por último, el tercer apartado, que tiene que ver más bien con el ámbito de la cultura y de la educación, ¿ya? Es lógicamente em, em, es una especie de reflexión, ¿cierto?, sobre eh, quiénes piensan en Latinoamérica, cómo piensan Latinoamérica, ¿cierto? Y en qué, o en qué soporte se expresa, ¿cierto? Normalmente, claro, existe el arte pictórico, ¿ya? Se habla ahí de los murales, por ejemplo, de principios del siglo XX en México, ¿ya? Pero por sobre todo se habla un poco del cine también, ¿cierto? En Cuba, cómo se desarrolla, ¿ya? Pero creo yo que lo que queda más fielmente o más firmemente trabajado es la literatura, ¿cierto? La literatura y también cómo su recorrido va desde lo oral hacia lo, eh, lo escrito, ¿cierto? Eh, y también, bueno, hay un capítulo que, si no me equivoco, es el último, claro, el último tiene que ver con la educación primaria, ¿cierto? La educación primaria en Latinoamérica, ¿ya? Que es algo que, si bien es cierto, ha costado implementar, ¿cierto? Ha costado que penetre eh, en, em, en los rincones más perdidos, ¿cierto? Más apartados del continente, aún así, al cabo de 2 siglos, podemos decir que la gran mayoría de la población, por sobre el 80%, según las tablas que ahí aparecen, ¿cierto?, han recibido algún tipo de instrucción, de formación elemental,
¿ya? Em, pero, ¿cierto? Con este sesgo, si usted quiere, o con este sello, mejor dicho, que es la educación estatal, ¿ya? Que tiene sus características propias bien marcadas, ¿ya? Si me permiten, ahora podemos hablar dos, tres palabritas sobre cada uno de los capítulos y después hacemos una pequeña reflexión general, ¿cierto?, respecto a este manual, ¿ya? Insisto, se trata de perdón, por último, ¿cierto? Se trata de un manual, ¿ya? Y los manuales no son libros cualquiera, ¿ya? Los manuales son propuestas temáticas, ¿ya? Para entrar, para estudiar, para conocer algún determinado episodio o ámbito de la historia, ¿ya? Esos son los manuales de la historia, así de simple, ¿ya? Entonces uno podría siempre criticar a los manuales, oye, pero es que fíjate que hay temas que no se trabajan, ¿cierto? Hay temas que no se abordan. O uno podría decir, oye, fíjate que aquí hay un foco muy particular en algunos países, ¿cierto? En algunas regiones o en alguna época y se sacrifica, ¿cierto? Otros momentos. Todas esas críticas son, a mi juicio, válidas, pero al mismo tiempo no conducen a una discusión mayor, ¿cierto? Porque todo esfuerzo de sistematización tiene o trae aparejado el sacrificio de algunos ítems, ¿cierto? De algunos aspectos que sencillamente por la naturaleza de estos textos no caben, ¿cierto? No caben todo, no cabe todo, ¿ya? Entonces, no piensen que después de haber leído este libro se acabaron los temas, ¿cierto? Hay muchísimos más, ¿ya? Por ejemplo, a mí siempre me llama la atención, y ustedes lo hemos conversado, ¿cierto? Lo que es la cultura popular, ¿cierto? O la cultura de masa, ¿cierto? Porque se modifica muy rápidamente, ¿cierto? Porque lo que nosotros vemos en el siglo XIX es muy diferente a lo que vemos en el siglo XX y a su vez muy diferente a lo que vemos en el siglo XXI. ¿Ya? Es cosa de ver cómo evoluciona la música, ¿ya? Que pasa de ser un fenómeno mucho más local, ¿cierto? En su composición y en su registro, a ser un fenómeno difundido, ¿cierto? Desde algunos polos, ¿cierto? Principalmente México, pero también Perú, también Argentina, ¿cierto? A el siglo XXI una cosa bastante conectada, interconectada, globalizada, ¿ya? Donde los movimientos eh, musicales no son exclusivos de un determinado país ni de una determinada región, sino que son globales, ¿ya? Y no es necesario tampoco, insisto, la experiencia vivencial de la música, ¿ya? Lo mismo el deporte, ¿cierto? En el siglo XIX el deporte no existía, ¿ya? Solo existían juegos, ¿ya? Juegos, fiestas, ¿ya? Pero no existían, ¿cierto? Estas prácticas reglamentadas, estas prácticas físicas reglamentadas, competitivas, ¿cierto? Que requieren toda una infraestructura, ¿cierto? Y que atraen a la gente, a la población, en tanto que, por una parte, practicantes, ¿ya? Cuando se trata del amateurismo, cuando se trata del profesionalismo, en tanto que espectadores, ¿ya? Y que moviliza pasiones muy poderosas, ¿ya? Cosas que no existían en el siglo XIX y que se fueron fraguando en el siglo XX. Todos esos temas no son tratados, pero en desmedro, no, bueno, digamos, no es un menoscabo, ¿cierto?, de la comprensión, sino más bien, creo yo, es un foco en los temas, ¿cierto?, eh, que ya les anuncié con los capítulos, ¿ya? Con las secciones, ¿ya? Vamos, por ejemplo, al capítulo 1, se llama Independencias Latinoamericanas, Interpretaciones Clásicas y Nuevos Problemas. Este es un buen capítulo introductorio, ¿cierto? Porque se plantea la pregunta de cómo se han trabajado conceptualmente los procesos, ¿cierto? Más allá de las guerras, los procesos de independencia, ¿ya? Hay algunos
autores, ¿cierto? Que aparecen ahí citados, algunos que nosotros ya hemos hablado en clase, aparece John Lynch, ¿cierto? Aparece François Javier Guerra, con una que otra propuesta, ¿cierto? Por ejemplo, eh, son revoluciones hispanoamericanas, ¿ya? Entonces, que en el caso de la propuesta de Lynch, ¿cierto? Revolución hispanoamericana. Claro, pero ahí se ponen en duda, primero, en lugar de que sean revoluciones, ¿ya? La misma palabra, revolución, al parecer no está exenta de controversia, y luego que sean hispanoamericanas, ¿ya? ¿Por qué no meramente americanas, ¿ya? Sino solamente atañen a la población hispana, criolla o peninsular, ¿cierto? Sino a todo el resto. Y uno podría decir, bueno, indígenas y africanos vivían dentro de los territorios coloniales hispanos. Sí, efectivamente, pero también las revoluciones de la independencia, las guerras de la independencia terminan por exceder, ¿ya? Lo que sería la territorialidad colonial hispana. Por eso vale la pena plantearse o cuestionarse, ¿cierto? Este concepto. ¿Ya? Después también se plantea la pregunta sobre si son revoluciones atlánticas, ¿ya? Para conectar ahí lo que son la era de las revoluciones, los procesos que se viven desde el año 1789 en Francia, de ahí en adelante, ¿cierto? Que empiezan a desencadenarse, o incluso, ¿cierto? Eh, en la década del 70 en las colonias británicas del Atlántico, ¿ya? Que es el germen de lo que hoy día son los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí es bien, ¿cierto? Sugerente el debate, ¿cierto? Por ahí aparece, bueno, si es que esto se trata de revoluciones y metemos todo lo que conceptualizamos como Atlántico, las únicas que habrían sido exitosas, ¿cierto? Efectivamente son las que ocurrieron en el continente americano. Eso es bien interesante como planteamiento, ¿cierto? Y al mismo tiempo, bueno, cómo estos son expresiones de la modernidad, ya como reflexión más allá, digamos, o como reflexión que deja abierto, ¿cierto? Este capítulo, creo yo, es el problema que está en todos estos primeros capítulos sobre la nacionalidad, la identidad de la nacionalidad, ¿cierto? La construcción de la nación y qué tan efectiva, ¿cierto? Cómo a medida que el Estado o los estados republicanos en América Latina se van ensanchando, se van robusteciendo y se van también consolidando, ¿cierto? En una especie de juego simbiótico con la construcción y el asentamiento de la nación, ¿ya? Permiten que al cabo de 2 siglos, más de 2 siglos, ¿cierto? Sigamos sintiéndonos, ¿cierto? Como o en la práctica experimentando nuestro derrotero institucional como una unidad, ¿ya? Por mucho que, insisto, existan ideas americanistas, ¿ya? Sentimientos americanistas, literatura americanista, partidos políticos, como el APRA, ¿cierto? Que tiene esta vocación americanista, ¿ya? Pero que no vulneran, ¿ya? La existencia de la nación y tampoco ponen en riesgo, diríamos, la institucionalidad estatal, ¿ya? Esta, más bien, ¿cierto?, se vería afectada con las olas neoliberales que, bueno, después ahí aparecen en los capítulos subsiguientes. El capítulo 2 entonces, se intitula La Unidad Latinoamericana, genealogía de un proyecto, ¿cierto? Es bien interesante cómo eh, vamos viendo la aparición, ¿cierto?, de distintos proyectos, ¿ya? De distintas discusiones, ¿cierto? Distintas reuniones, distintos foros en los cuales se discute, ¿ya? Y también algunas interpretaciones respecto a lo que sería una forma, ¿cierto?, estructural de organización económica y política de Latinoamérica. Ya se fijan ahí, ahí, ¿cierto? Hay un apartado importante donde se refiere a los planteamientos de Carlos
Mariátegui, ¿cierto? En la década del 20 y del 30, ¿cierto? Y también como Víctor Raúl Haya de la Torre, que son, como por así decirlo, dos estrellas, ¿cierto? Dos faros de primer tercio del siglo XX, uno desde la perspectiva intelectual, ¿cierto? Mariátegui, ¿ya? Y el otro desde una perspectiva, diríamos, más vinculada a la acción política, ¿cierto? Pero todo dentro del marco de comprensión marxista, ¿ya? Entonces, eso es como bastante novedoso y bastante especial, puesto que le proporciona un barniz, ¿cierto? Un tinte local, un tinte regional a teorías, ¿cierto? Ya de carácter más potente, teorías económicas, teorías sociológicas que surgen en el siglo XIX en Europa, ¿ya? Y al mismo tiempo, bueno, se habla también de distintas cosas, ¿cierto? La doctrina Monroe, ustedes saben, ahí tienen que averiguar, ¿no?, qué es lo que es, ¿cierto? Obviamente es una, o digamos, más que averiguar qué es lo que es, yo se lo puedo decir, pero averiguar cómo afecta, ¿cierto? En la realidad, ¿ya? La doctrina Monroe, que es una tendencia, ¿cierto?, política, diplomática estadounidense respecto a la intervención europea en América, ¿cierto? América es para los americanos, ese sería, por así decirlo, el leitmotiv de la doctrina Monroe. Eh, pero la América para los americanos no significa que sea para los propios habitantes, ¿cierto? Para los propios gobernantes, ¿cierto? Para los propios dirigentes de los países, sino que está este corte entre la América hispanófona y la América anglo, ¿ya? Entonces, ahí queda un poco la ambigüedad, ¿cierto? América fuera los europeos, ¿cierto? Se blinda de los europeos, pero se abre la puerta para la participación, la activación de redes económicas y diplomáticas y culturales, ciertamente, ¿cierto?, de los Estados Unidos y que también tiene su propia respuesta, ¿ya? Tanto diplomática, ¿cierto?, como sobre todo cultural, ¿ya? Ahí se me va un poco, ¿cierto?, pero se habla de no sé si bueno, hay varios capítulos en que se habla, ¿cierto? Por ejemplo, el arielismo, ¿ya? El Ariel, que es este texto de Enrique Rodó, el uruguayo, ¿ya? De principio del siglo XX. Se habla también de Nuestra América, de José Martí, ¿cierto? Que son como bien eh, conscientes y bien explícitos, ¿cierto? En señalar la existencia y la separación del destino de una América latina y de una América anglo, ¿cierto? En fin. Después vemos que Imaginarios de la Nación, capítulo 3, modelos para armar. Ya es bien interesante porque esto se refiere más bien, este capítulo, ¿cierto? Se refiere más bien a cómo se va, o qué, ocupar una palabra sociológica, qué dispositivos, ¿cierto? Van dándole forma, van modelando la nación, ¿cierto? Ahí hay uno que es especial, ¿cierto? Y que tiene que ver con la guerra, que fue que estuvo presente, ¿cierto? En todo el continente a lo largo del siglo XIX. ¿Ya? Se habla de la guerra de la Triple Alianza, se habla de la guerra del Pacífico, ciertamente, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Otro elemento modelador es la escuela, ¿cierto? La escuela pública, como ya lo veníamos anunciando, ¿ya? Otro también que yo creo que es bastante importante y que aparece también trabajado acá es la literatura, ¿cierto? Entonces vamos viendo cómo eh, se va disputando, si usted quiere, se va conformando y se va disputando también una idea de nación, ¿ya? Y cómo va sirviendo, ¿cierto? Tanto o se va ayornando, ¿cierto? Se va actualizando. Vale decir, se va adaptando a la realidad y necesidad, no solo la realidad, sino la necesidad de cada época, ¿ya? Después, el panamericanismo y antiimperialismo, yo creo que seguimos más o menos lo mismo, ¿cierto? Ahí hay que ver, bien interesante los cortes temporales, ¿cierto? Los periodos, ¿ah? La periodificación de este capítulo, ¿cierto? Por ejemplo, la importancia que tiene la crisis del 29.
¿cierto? Y cómo se abre en los años 30 una deriva, diríamos, que tiende hacia los autoritarismos, ¿cierto? En América Latina, pero en respuesta, ¿cierto?, a que ya llevábamos un siglo de trayectoria institucional y el desarrollo no llegaba, ¿cierto? Entonces se plantea ahí una crisis identitaria por un lado, pero también una crisis de carácter económica, ¿cierto? De carácter industrial, diría, ¿ya? Con un correlato hacia lo social, ¿ya? Entonces, hoy día, en general, las tendencias, o desde los años 80, ¿cierto?, en adelante, las tendencias o más eh, bulladas, ¿cierto?, las que tienen mayor amplificación, ¿cierto?, son aquellas que pretenden reducir el rol del Estado, ¿cierto? Otorgar toda la acción, ¿cierto?, económica a los particulares, ¿ya? En particular a los que tienen, ¿cierto?, la fuerza para generar eh, digamos, pueden organizar las fuerzas productivas, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Ok, entonces ahí, ¿cierto? Este panorama que yo les estoy describiendo es muy contrastante con este panorama que es más o menos actual, ¿cierto? Es muy contrastante con lo de los años 30, donde el Estado tenía que ser robusto, ¿cierto? E intervenir directamente en la economía para impulsar, para echar a andar y para darle una forma, ¿cierto? A la producción. Y ahí el caso más interesante, o uno de los más interesantes, ¿cierto? Es el caso mexicano, ¿ya? Con esta nueva etapa que se abre en la década del 30 con la presidencia de Lázaro Cárdenas, ¿cierto? Lázaro Cárdenas, que es tenido como uno de los símbolos del populismo, ¿cierto? Como uno de los símbolos del nacionalismo, ¿cierto? Una época en que, sabemos bien, el nacionalismo está creciendo, está efervesciendo en Europa, ¿cierto? En Alemania, en Italia, ¿ya? También en América Latina, y también tiene estos tintes de preocupación por tomar bajo su cargo los destinos de la nación. En el caso de la creación de la empresa petrolera estatal mexicana, luego de la expropiación y la nacionalización de esa industria en México, ¿ya? Y también, bueno, ustedes lo comprenden, ¿cierto? Esto no es solamente un tema de capitales, sino también es un tema de organización del trabajo, ¿ya? Organización de los trabajadores. Más adelante hay un capítulo específico al respecto, ¿cierto? Bien, el capítulo 5, conmemorar la nación, narrativas y puestas en escena de las memorias históricas latinoamericanas. Aquí también es bien interesante, ¿cierto?, cómo en el siglo XIX, ¿cierto? Se seleccionan algunas liturgias, o más, no se seleccionan, puede ser como muy voluntario, ¿cierto? Pero como algunas liturgias que provienen de la época colonial se resignifican en una clave republicana y se proyectan como fiestas cívicas, ¿ya? Sobre todo en lo que las conmemoraciones de las independencias. Las independencias pueden ser tomadas los hitos de la independencia pueden ser tomados, o cada país, digamos, escoge los suyos propios, ¿ya? Mm, ¿ya? Lo mismo que venía señalando yo, ¿cierto? Cómo esto se proyecta, ¿ya? Cómo se celebran los centenarios, más o menos que sirve, cómo se celebran los bicentenarios, ¿ya? Es un capítulo que abarca, ¿cierto?, un periodo más largo, ¿ya? Cómo, por así decirlo, el orgullo nacional, ¿ya? Ya sea la producción de héroes, ¿ya? Héroes, diríamos, ¿cierto? Grandes próceres, ¿ah? O bien héroes anónimos, ¿cierto? Locales que tienen que ver con los sujetos populares, ¿cierto? Con los trabajadores, en fin, van apareciendo o van siendo relevados a la hora de los festejos, como les digo, de los bicentenarios, ¿ya? Y cómo aquello es expresión, si usted quiere,
una memoria colectiva respecto a lo que es la historia y que es, por sobre todas las cosas, en este caso, nacionalista, ya no es americanista, ¿ya? No, no recordamos, ¿cierto? O muy poquito, ¿cierto? Eh, por lo menos del siglo XX en adelante, ya los héroes son nacionales y no son panamericanistas, como diría. ¿Ya? El capítulo 6 se llama Los caminos de la fe, de la piedad barroca al evangelismo. ¿Cierto? Esto es bien interesante también, este capítulo me gusta mucho, ¿ya? Porque vamos viendo cómo pasamos de una iglesia eh, apoyada sobre corporaciones, ¿cierto? Y que tiene una fuerte influencia no solamente en la moral individual de las personas, sino una fuerte influencia en la toma de decisiones políticas, ya va perdiendo este rumbo por los procesos de secularización, ¿cierto? Y cómo, más que perder el rumbo, o mejor dicho, como expresión de esta pérdida de rumbo, se va preguntando, se va cuestionando sobre la importancia de la acción social, ¿ya? Aparece por ahí, ¿cierto?, las tesis de Jacques Maritain, o la conformación de organizaciones o de asociaciones, ya sea de laicos o de sacerdotes, como la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAC, ¿ya? O movimientos como la Acción Democrática, ¿cierto? Que van a tener fuerte impacto en los partidos políticos de la época, además del surgimiento de tendencias mucho más eh, incisivas en lo que es su abordaje de la cuestión social. Me refiero en particular a la teología de la liberación, que son cosas muy particulares, ¿cierto? Siempre estuvieron desvinculados, ¿cierto? En lo que sería el pensamiento marxista de las creencias y de la organización religiosa, porque se tiene como una superestructura, pero en América Latina este tipo de cosas, este tipo de mezclas se dan y existen, ¿ya? Eso. Y también, bueno, como en el desde el principio del siglo XX en adelante, las influencias foráneas que llegan a América Latina, ¿cierto? También se verifican, también se expresan en lo religioso y tenemos que el protestantismo gana muchísimo terreno, ¿cierto? Bueno, aquí el autor como que dice, en realidad dice que el crecimiento del protestantismo no ocurre en desmedro de la feligresía católica. Yo creo que eso es difícil de calcular, ¿sí? De hecho, ni siquiera sé si existe en realidad un cálculo. Yo creo que en realidad ahí estoy en desacuerdo en lo personal, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque las iglesias protestantes no, en su forma de operar, no van a buscar nuevos feligreses, ¿cierto? Sino que van a buscar gente que profesa la fe católica para convertirlos a estas nuevas religiones, ¿ya? Y que tienen una forma, insisto, como partía yo hablando del corporativismo, ¿cierto? Bueno, las iglesias protestantes son más bien individualistas, ¿ya? O más bien, ¿cierto? Operan como células sin mayor comunicación entre ellas, ¿ya? Por lo tanto, como muy em, eh, ¿cómo decirlo, cierto? Son una expresión, ¿cierto? Muy clara de las tendencias del capitalismo del siglo XX, del liberalismo, ¿cierto? Del siglo XX, eh, hacia, ¿cierto? La esfera de lo individual, ¿cierto? Hacia el surgimiento de lo individual, del mercado, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Bien. Después del capítulo 7, como les comentaba, ¿cierto? El que me parece el menos latinoamericanista se llama Sexo, Sexualidad y Género en América Latina, pero es muy interesante como reflexión, ¿cierto? Cómo los roles, ¿cierto? Y las identidades de lo femenino y de lo masculino se van construyendo y se van también cayendo. Hay un apartado, ¿cierto? Muy particular respecto a la prostitución y cómo la prostitución de alguna manera, ¿cierto? Juega un rol fundamental en la constitución de la pareja y por lo tanto de la familia y por lo tanto hay una suerte de em, integración de la marginalidad, ¿ya? Que es bien interesante, pero bueno, se lo voy a dejar a ustedes para que ustedes mismos lo vayan viendo, ¿cierto? Como hay un ideal, por así decirlo.
de hombre, un ideal de mujer, un ideal de familia, un ideal de matrimonio, pero que sabemos bien en la práctica no es, no se da de la misma manera en que se piensa, ¿ya? Eh, el capítulo 8 entonces, la violencia en la conformación del orden político latinoamericano. ¿Ya? Ahí también se pueden ver lo otro importante, franjas de tiempo, ¿cierto? Periodificaciones, ¿ya? Ver cómo, qué cambia en cada periodo, ¿cierto? Por ejemplo, en las guerras de independencia, o eh, en la periodo de la Revolución Mexicana, ¿cierto? El cambio de siglo, cómo pasamos del porfiriato, ¿cierto? O el fin del porfiriato eh, al triunfo de la revolución en México, ¿cierto? ¿Qué tipo de violencia es esa? Y luego también vemos cómo se organiza Latinoamérica en torno a la violencia, ya sea por parte del Estado o ya sea por parte de agentes que no tienen que ver con el Estado, ¿cierto? Ya sea las guerrillas, o sí, los movimientos guerrilleros que marcan, por así decirlo, el periodo de la Guerra Fría. Y después también hay una coda, ¿cierto? Hay una especie de epílogo que plantea la violencia como o de los últimos tiempos, ¿cierto? De los últimos periodos, asociado al narcotráfico, ¿cierto? Asociado al activismo antiliberal o antisistema, si usted quiere, ¿cierto? Y también eh, habla por ahí de las rebeliones indígenas, se refiere, ¿cierto?, al caso de los zapatistas en México, ¿ya? Claro, son formas como bien retóricas, si usted quiere, de violencia, pero están bastante lejos, si usted quiere, a años luz de la capacidad de acción que tienen, por ejemplo, el narco. ¿Ya? Da lo mismo, esas son caracterizaciones que aparecen en el capítulo, así que póngale ojo ahí, insisto, al tema de las periodificaciones. El capítulo 9, Movimiento Obrero, Organización Sindical y Trabajadores en América Latina, desde finales del siglo XIX hasta los comienzos de la década del 60. Este capítulo es bien especial. Me parece a mí que el movimiento obrero, si bien efectivamente es un movimiento, vale decir, es una fuerza de carácter internacional, ya que moviliza a quienes están identificados, ¿cierto? A quienes están asociados a este espacio en particular. Hay otros movimientos en América Latina, el movimiento indigenista, el movimiento estudiantil, últimamente podemos entender también como un movimiento al feminismo, ¿ya? En fin, pero el movimiento obrero es muy interesante porque marca formas de organización, eh, eh, formas de organización laboral, si usted quiere, pero que son políticas, ¿cierto? Y algunos casos ideológicas, en particular los sindicatos. Ahí hay toda una explicación del socialismo y del anarquismo como las corrientes iniciales, ¿ya? O las primeras, las que dan vida, ¿cierto? Las que echan a andar la rueda del movimiento obrero. Pero considero yo que el movimiento obrero, a pesar de ser un movimiento y por lo tanto es internacional, la expresión más clara de sus operaciones, se ve en el marco de lo nacional, ¿cierto? En cada país o incluso en cada región, ¿ya? Y lo que son eh, las organizaciones de trabajadores internacionales, creo yo que tienen menos impacto histórico que lo que tienen los agentes locales. Eso es una percepción personal mía, ¿ya? Pero bueno, en fin, también vale la pena ir viendo, aparecen muchas siglas, ¿cierto? La Central de Trabajadores Panamericana, ¿cierto? La Organización Internacional del Trabajo, en fin, hay una serie de siglas que creo yo, más que aprendérselas, ¿cierto? Le aconsejo que las vea como expresión de un periodo, ¿cierto? Expresión de un devenir histórico, ¿ya? Y los últimos capítulos, ¿cierto? Los intelectuales del siglo XIX hispanoamericano, problemas y encrucijadas, ¿ya? Eh, Esto es lo que señalaba yo, ¿cierto? Que es bien, quizás hoy en día nos parece raro que esto sea un tema, ya nos parece extraño, porque los intelectuales, ¿cierto? Los pensadores o los
artistas, los poetas, ¿cierto? Es algo que está más o menos en el aire siempre, ¿ya? Siempre presente, pero en las épocas coloniales no existían, ¿ya? No existían en tanto que tal, ¿cierto? Por ahí había uno, se habla de Servando Teresa de Mier, ¿ya? Como un ejemplo. Pero más allá de este caso en particular, se puede, qué sé yo, Alonso de Ovalle, en el caso chileno, no lo menciona el texto, pero lo menciono yo, ¿cierto? Em, en fin, ¿cierto? Em, eh, Juan Inés de la Cruz, por ejemplo, ¿cierto? O todo lo que podría ser arte o asociado al arte y al pensamiento, ¿cierto? En los siglos coloniales no logra constituirse como, como intelectuales, como un grupo, por así decirlo, ¿cierto? Pero cuando ya enfrentamos el siglo XIX, empieza a aparecer un Sarmiento por acá, ¿cierto? Una... eh, un Andrés Bello por acullá, ¿cierto? Ahí uno se empieza a entender, ¿cierto?, que hay un giro, un cambio en el sentido de que están apareciendo pensadores, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? O gente que está planteando, proyectando una realidad, eh, más que una realidad, ¿cierto? Evidenciando una realidad, ¿ya? Crítica, por ejemplo, con las autoridades políticas, preocupada, ¿cierto?, de el devenir de los países, ¿cierto?, de las naciones, con sus distintas expresiones ideológicas, ¿ya? En general, este libro podríamos decir que está más bien cargado, en general el libro, ¿cierto? No solo este capítulo, sino está más o menos cargado una interpretación eh, por así decirlo, más progresista, ¿cierto? Entonces enfoca en algunos casos, ¿cierto? Después, en el siglo XIX, lo que sería Rubén Darío, por ejemplo, su importancia, ¿ya? Qué sé yo, tantos otros nombres que van apareciendo ahí, Darío Sala, ¿cierto? Pero con nuevamente Martí, nuevamente Rodó, ¿cierto? Con una proyección, diría yo, que traspase lo nacional, ya que es otro tema bien recurrente en el libro, ¿cierto? Estamos moviéndonos siempre desde lo local, ¿cierto? Lo nacional hacia lo hispanoamericano, ¿cierto? Hacia lo más general, ¿ya? Bien, el capítulo 11, entonces, recorridos culturales latinoamericanos en el siglo XX, creo que es bastante similar, ¿cierto? Pero eh, ya un poquito más concentrado en lo que serían los pequeños eh, renaceres, como digamos, ¿cierto? Culturales, ¿ya? El caso de la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿cierto? Que es, eh, eh, implica o bien trae aparejado, ¿cierto? Una nueva forma de ver y una forma de expresarse a través del muralismo, ¿ya? Pictórico o a través, ¿cierto?, también de la literatura, ¿ya? Y también de la educación, ¿ya? Está el caso de José Vasconcelos, ¿cierto? Bueno, se preguntan también en este capítulo el arte, porque en este caso de la Revolución Mexicana, el arte está al servicio de la revolución, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el arte tiene que servir a algún fin político, ¿ya? Bueno, eso ya es una pregunta bastante más compleja, ¿cierto? Una pregunta que no necesariamente los historiadores estamos en buen pie para responderla, ¿cierto? Para eso existe la historia del arte, para eso sirve la estética, ¿cierto? La idea de que el arte es pura expresión sin... donde es como el vehículo de la pasión, si queremos, ¿ya? Pero no, cuando el arte tiene una carga, ¿cierto? Cuando el arte tiene un apellido, tiene un nombre, ¿cierto? Eh, Pierde, por así decirlo, la experiencia de éxtasis que se supone que está destinado a producir en el espectador. ¿Ya? Eso, bueno, queda la pregunta abierta, ¿ya? Para que ustedes también la reflexionen. Y por último, ¿cierto? Está el tema de la educación, ¿ya? Y también acá, ¿cierto? Es interesante constatar que en este capítulo se expresan periodificaciones, ¿ya? Una primera, ¿cierto? La creación de la escuela pública, ¿ya? Eh, eh, de carácter homogeneizante en general en América Latina, algunos casos más eficaz que otras, ¿cierto?
Y después, ¿cierto? Una segunda ola que tiene que ver con la educación universal, ¿cierto? Las leyes de educación universal que empiezan a proyectarse, ¿cierto? En todo el continente americano y también es un fenómeno que surge en la década de 1930, 1940, ¿cierto? Y que tiene que ese es su auge principal, ¿cierto? También como expresión de la ampliación de la participación política, la organización de la actividad política en un sistema de partidos renovados, ¿cierto? Que ya no es solamente el conservador y el liberal, que son puros notables, ¿cierto? Del siglo XIX, puros aristócratas o burgueses en ascenso, en fin, ¿cierto? Entonces cambia, como la escuela cambia, ¿cierto? No solamente modela, ¿ya? A estos ciudadanos, ¿ya? Sino por esa misma acción, ¿cierto? Termina cambiando los propios destinos de los países reorientándolos más que cambiándolos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, bueno, en fin, eso sería, yo creo yo, la síntesis capítulo por capítulo son eh, eh, me parece a mí que el libro es bien abordable, ¿cierto? Bien fácil de comprender, ¿ya? Ojalá les haya servido este video como apoyo al estudio, no haya contribuido a confundirlos más. Estudien a conciencia, ¿ya? Con responsabilidad, ¿cierto? Con dedicación y creo yo que no tendría por qué irles mal en la prueba, ¿ya? Eso pues, que les vaya bien. Nos estamos viendo ya la próxima semana cuando nos toque hacer la evaluación. Saludo para todos y nos vemos. Chao, chao.